Bendición mi gente, mi nombre es Alejandro Romero o Logo Batala y les doy la bienvenida a un nuevo video informativo de el día de hoy, donde estaremos tratando la misma secuencia de videos que hemos estado subiendo con respecto al oráculo interpretativo del Dilogún. En este día toca la octava tirada, que viene siendo Eyeunle Maferefun o Batala Maferefun Otun Mayor. Y empezamos con el refrán que dice: un solo rey gobierna un pueblo. Los orichas que hablan es Obatala principalmente y todos los orichas. Aquí nos habla Enozote en consulta, que es una persona que tiene un lunar o una marca especial en el cuerpo. Tecua Obatala Baba Birinigua. Lo que no se sabe, se pregunta. Eyeunle, siendo signo de la cabecera en la persona, dice que es hijo de Obatala y lo protegen todos los orishas. Nos habla de que la persona es muy noble y por ende lo tratan mal. Nos dice que en su casa le han robado o le van a robar próximamente. Esta persona tiene un sueño que la tiene muy preocupada, muy latente. Entonces, la persona debe de estar contenta y no renegar. ¿Para qué? Para que no pase nada malo. En este signo se prohíbe matar ratones. La persona debe de cumplir con Obatala para que todo marche bien. La persona sufre de calambres en las piernas. Se debe de cuidar esta persona de enfermedad precisamente de la cintura para abajo y en la cabeza. Es un signo donde nos recomienda vestirse mucho de blanco y visitar las iglesias para pedirle a Olofi, al Santísimo, algún favor, una ayuda. Aquí nos habla de que no puede quedarse mucho tiempo debajo del sol y no debe de permitir que le toque el agua de lluvia a la cabeza. Tampoco debe de estar en lugares muy oscuros, no debe de tener ropa oscura. Debe ser una persona que siempre sea muy clara. Es un signo donde nos prohíbe ser soberbio, donde nos dice que las canas se respetan. Es un signo que nos prohíbe la bebida, lo que tenga que ver con lo ilícito, las cosas que van fuera de lo legal. Este es un signo donde nos tenemos que regir con mucha rectitud en la vida. ¿Para qué? Para así mismo agarrar los irés y no los osocos. Ya que Obatala es un oricha muy serio, hay que recordar que Obatala es el creador de todas las cabezas. Entonces, desobedecerlo, sí nos metemos en un problema muy grande. Aparte, este Otun nos viene hablando de crecimiento. Es un Otun, a mi criterio, muy bonito. Y no es solo porque yo lo tenga de cabecera, pero a mí me gusta mucho este Otun, ya que nos da mucho alce, mucho empuje. Aquí nos habla de que la persona puede lograr lo que quiera, siempre y cuando se lo proponga, siempre y cuando le eche ganas, siempre y cuando no sea envidiosa hacia con la demás gente, que sea una persona bonita, que a veces nos cuesta demasiado trabajo, pero es lo más aconsejable siempre. Y seguimos con las prohibiciones. Un suponer del dicho que lo que come el padre no lo come el hijo. En este caso, nosotros tenemos prohibido, a quienes nos rige este signo o nos sale este signo, puedes comer lo que es el frijol blanco, mejor conocido como la alubia, el mondongo, el merengue, el arroz con leche, por decir, o sea, todo lo que se le llega a colocar a babá, pues eso no lo come uno, a la persona que le rige este signo. Aquí es un tabú donde muchos dicen, es que Obatala en el guión le prohíbe agarrar todo lo que sea de muerto, pero hay veces que los Olo de Obatala son más brujos que otra cosa. Entonces, aquí mi consejo es limitar. En sí, lo primero para mí sería caminar dentro de la hocha antes que coger cualquier otra cosa, ya que Obatala en este signo nos da un punto de vista muy distinto, un punto de vista espiritual, un punto de vista de luz, de ascenso y de desarrollo. Entonces, primero coger esto y después meternos en otras cosas si es que tenemos que. Es un signo donde nos manda a ser santo, es un signo muy pulcro.
donde nos habla de mover los muebles de la casa del hogar, de limpiar a fondo, de no arrinconar basura, no guardar cosas que ya no nos sirvan, sacarlas para afuera. Vale, en este caso, cuando la mujer es la que se consulta, nos habla de desarreglo de las reglas. Y si es hombre, puede tener relaciones continuas, pero con la persona equivocada, ¿no? Personas muy distintas. Entonces aquí nos habla de centrarnos, ya que eso no le gustó a Batala. En unos nos puede decir que papá no está contento con nuestro andar, con nuestro caminar, y nos pide que cambiemos eso. No porque nos salga ahí le vamos a ser unas blancas palomas, pero sí hay que intentarlo ser, ya que por lo general a quien sale este signo tienden a ser a personas que tienen mucho potencial, pero lo desperdician en cosas banales, bebida, fiestas, mujeres, hombres, alcohol, etcétera, ¿no? Entonces, eso es lo que hay que calmar la lengua, hay que calmar lo que uno piensa, porque a veces se trastorna demasiado la mente. Aquí nos dice Obatala que no hay que andar con cosas que no le gustan a él. Puede ser, como ya lo dije, actitudes o que andemos en tierras distintas, o que no respetemos a nuestros mayores, ya que eso le desagrada mucho. Aquí nos dice que si lo invitan a beber a la persona y si acepta, habrá una desgracia. Habla de cosas malas que pueden pasar en ese lugar. Entonces, por eso mismo es que se restringe de la misma. Aquí nos dice que los hijos de esta persona, del consultante, de quien le salga este signo, van a gozar de riquezas, de amor, de estabilidad, de cosas muy buenas, pero siempre y cuando la rectitud guíe la vida de esta persona. Tiene que fijar su vida en una meta y esa meta será cumplida. Y para terminar, pues es un signo que nos habla de hacer vida en otro lugar, puede ser en el mar, puede ser lejos de donde estemos viviendo. O sea, aquí la persona tiende a viajar mucho para alcanzar su ire y tarda la persona a lo mejor en estabilizarse. ¿Por qué? Porque pasa por muchos cambios, algunas altas, algunas bajas, pero al final de cuentas va a encontrar la estabilidad. En esta letra tenemos que tener mucha paciencia, tenemos que tener mucha cordura y tenemos que tener mucha obediencia, mucha rectitud, ya que es una letra que no castiga, pero sí nos advierte de cosas feas si es que la persona no coge esa rectitud. Es decir, que podemos llegar hasta la muerte si es que no hacemos caso al consejo de papá. Ahora, como es costumbre, en todos los videos que subimos de Odum, vamos a tratar un pataquí de este Odum. En este caso, el pataquí de Unle va a ser el que tratemos. Nos dice que Unle era un hombre muy formal y de mucho rango, siendo muy respetado, tanto por su edad, por sus conocimientos y por sus riquezas. Viéndose tan vanagloriado, empezó a creerse inmortal y comenzó a hacerse una persona orgullosa, vanidosa, soberbia, pedante, muy distinta de lo que era antes. Entonces Olofi mandó a decirle a Unle que tenía que cambiar la manera de ser, porque él lo había creado dándole el poder y la riqueza, pero no con orgullo ni siquiera vanidad. Pero Unle no le hizo caso y dijo que si él no venía, su cabeza no podía ver quién se le comprase. Un día Olofi mandó una tormenta que derrumbó parte del palacio de Unle. Y como éste tenía cierta edad, ya no tenía la agilidad de un joven necesaria para reparar todo lo que se había causado y todo lo que se había derrumbado dentro de su palacio. Desesperado, fue a donde Olofi contándole sus problemas, respondiendo Olofi que él tenía que hacer el Ebo que le había indicado. A los pocos días un grupo de sabios lo fueron a ver y le ofrecieron su ayuda para reparar su palacio, comenzando así a hacer la nueva edificación de su mismo palacio, pero cuando iban por la mitad comprobaron que ellos tenían muchos conocimientos, pero que carecían de la práctica, y cuando lo hicieron a la par, se les había olvidado poner la arena cuando pusieron los ladrillos, quedando esto tambaleante. Entonces, el viento empezó a mover la nueva construcción y tembló despiadadamente y volvió a caer
lo que estaban volviendo a edificar. Empezaron a discutir entre ellos y llegaron a la conclusión de que ahí lo que hacía falta era un albañil. Fueron a buscar al hijo de Moffat y al cual Olofi le había hecho una rogación para encontrar una oportunidad, como esa, una oportunidad económica. Cuando le hicieron el trato del asunto, les respondió que todo quedaría igual si ellos no lograban que Unle les firmara la orden nombrándolo el jefe de los albañiles del palacio, lo cual lograron, siendo entonces reedificado el palacio con mezcla firme y sólida, y así Unle entendió la lección y Moffat alcanzó el puesto que tanto anhelaba. A esto si le ponemos mucha pero mucha atención, vamos a darle con el punto clave de que si no hacemos caso, no simplemente es porque nos castigan, que nos va a ir mal, sino que el consejo ya está dado y si uno lo quiere seguir, adelante. Si no lo quiere seguir, también, pero ya sabe que la desgracia es la que viene por delante. Y haciendo caso a los consejos es como podemos cambiar nuestra vida, ¿vale? Entonces, hasta aquí dejamos el video informativo de hoy, como siempre esperando que sea de su agrado y utilidad. No sin antes invitarlo a compartirlo y a suscribirse a la página de Facebook, al canal de YouTube que tenemos, que es Iraguaragua Ocha. Entonces suscríbanse, compartan el video si es que les gustó y yo me retiro. No sin antes recordarles que este es un video creado en base al punto de vista objetivo de la Ocha con respecto a los odum o signos del método interpretativo del Dilogún. ¿Vale? Les repito, mi nombre es Alejandro Romero, Ologo Batala, y les deseo una excelente semana. Oloro no Nakbe, vivan en Ire, no caminen en Osoku. Hasta luego.